Bueno, ¿vos te preguntaste alguna vez cuánto se queda el Estado de las compras que uno hace? No, me doy cuenta que sacan mucho, Sí. pero no sé cuánto. Sí. Cuando vos vas y comparás con el mundo, digamos, en algunos lugares es muy parecido. Sí, Pero con otros resultados, por supuesto, con una economía totalmente diferente Sí. a la nuestra, ¿no? Pero en los impuestos es donde se va mucho en el costo, ¿no es cierto? La indumentaria. eso por nos ejemplo. encarece los precios a nosotros. Exactamente. Esto es lo que algunos dicen. ¿Es así o no, Guillermo Porcio? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andás, Javier? ¿Cómo andás, Mercedes? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Es así, no? ¿O no? Sí, lamentablemente es como indican, hay una alta carga tributaria cuando uno está haciendo las compras diariamente. Eso sucede porque hay varios niveles de gobierno. Hay que pensar que en Argentina tenemos 3 niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal. Y si uno suma de punta a punta, conforme hay distintos estudios en la materia, eso hay porcentajes que, no sé, supongamos en la leche es un 26%, la carne un 28%, en la indumentaria uno está hablando casi de un 55% de costos impositivos cuando uno está comprando ropa. O sea, estoy pagando 100 pesos, 55 son impuestos a lo largo de toda la cadena. O sea, no solo lo que uno paga en el comercio, que ahí está el IVA principalmente, que uno lo pagaría como consumidor final, sino la sumatoria de todos los gravámenes a lo largo de la cadena de producción. Claro, bueno, hay un montón de productos. Pará, vamos a hacer un repaso porque es interesante lo que vos contaste. Entonces, ¿en indumentaria cuánto, Guillermo? Y un 55%. Son todos análisis que se hacen. Sí, claro. Hay, ¿Y en qué más mencionaste vos? y poner la yerba tenés casi un 40%, el transporte un 40%, aceite un 42%, en la hotelería un 37%, la carne un 28%, un pan un 25%. Mirá vos. En el mundo de los granos se están pagando, hay un análisis ahora de una federación que habla de un 64%, sobre la rentabilidad del 64%. Bueno, nosotros acá tenemos la placa, mira, más o menos lo que estás contando vos, más o menos quiero decir en el sentido que hay algún otro rubro más, ¿no? Autos 54,8, gaseosas 48,24, aceite 42, fideo 42, transporte 40,5, yerba 39,3. Así es. Sí, son portes altos, ¿verdad? Tenemos otros tipos de productos. Por ejemplo, las naranjas 38,3, gastronomía 37,4, hotelería 36,9, carne 29,2, leche 26,8, pan 25,1. ¿Por qué son tan diferentes todos? ¿En qué se basa ese impuesto? Está muy buena pregunta, Mercedes, y acá mientras vos estabas indicando los porcentajes, justo estaba pensando eso. Hay una situación que es, en el IVA vos tenés, hay productos que están al 0%, hay otros que están al 10,5% y otros que están al 21%. Sí. Pero vos me podrías decir, bueno, pero me hablas 21 y vos me estás diciendo un 40%. Bueno, hay otros impuestos, como ser impuestos sobre los ingresos brutos, que se va sumando en distintas etapas. Entonces, acá vos tenés tal vez distintas alícuotas por distintos productos. Entonces, ahí es donde después terminás teniendo la variación. Claro. O sea, hay un sistema tributario. Cuando uno habla de sistema tributario, es la sumatoria de todos los gravámenes que se aplican en un país. ¿Y en otros países es igual? ¿El impuesto es menor? ¿Es mayor que el nuestro? ¿Cómo es? A ver. Mirá, hay estudios, de nuevo, cálculos que se hacen sobre el total del Producto Bruto Interno. Vos ahí tenés, poner, no sé, la región, Brasil es un poco más caro que Argentina. Argentina está liderando. Después tal vez puede ser Uruguay, pero Uruguay después tiene otros beneficios que lo hacen atractivo al país, sobre todo para la inversión extranjera. Después podés tener, no sé, Bolivia, o sea, Cuba también es un país caro desde el punto de vista tributario. Hay otros países que son más económicos, como uno puede estar pensando en Paraguay. O sea, Paraguay tiene un impuesto a la renta que es del 10%, y en Argentina estamos hablando de un 35%. Entonces ya fíjate en la ganancia que tiene una empresa, tenés 25 puntos de diferencia, es altísima la diferencia. Sí. ¿Y se puede hacer algo para bajarlo?
¿Hay manera? Deberíamos hacerlo, Mercedes, deberíamos hacerlo para hacerlo atractivo fiscalmente al país y sobre todo para la inversión extranjera. Sí. O sea, Uruguay tiene muchos regímenes que benefician a la inversión extranjera. Ujú. Pero digamos en el consumo interno, es decir, como porque, a ver, el gobierno lo que dice es, bueno, lo que tenemos, entendimos el mensaje de las urnas, ahora necesitamos reactivar un poco más, obviamente desde lo económico estoy hablando, ¿no? Reactivar un poco más, lo que interpretan algunos es ponerle plata en el bolsillo para poder de esa manera la gente empezar a consumir y demás, y reactivar un poco todo. Pero con estos impuestos es muy complicado, ¿o no? Claro, se están tomando medidas. Suponte, hoy salió un decreto reglamentario en el cual aquellas personas asalariadas que ganan por debajo de 175.000 pesos dejan de pagar impuesto a las ganancias. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué sucede con aquel que es o monotributista o es autónomo o directamente cobra y no está pagando el impuesto? Tiene que aún pagar eso. O sea, el beneficio que se está dando es importante, pero no es que corrige todos los problemas. Después aparece otro impuesto más, que es un impuesto invisible, que no surge una ley, que es la inflación. Sí. Entonces eso también hay que contemplarlo de que tiene impacto. Entonces cuando vos sumas la carga tributaria, sumas la inflación, te dan importes altos. Entonces la dirigencia política tendría que trabajar en definitiva para tratar de reducir esto. Y reduciéndolo muchas veces vos terminás consumiendo más porque tenés posibilidades de comprar cosas que estás postergando en el consumo. Entonces a veces habría que pensar un poco en decir, bueno, si bajo un poco la carga tributaria o hacerlo de manera paulatina, mucho de eso se va a volcar nuevamente al consumo y estás pagando. Pero lo bueno de cuando vos estás incentivando la actividad económica es que en definitiva generás puestos de trabajo, todos. O sea, amplías la producción de bienes, eso es importante. Es complicado también, ¿no? Sí. No digo entenderlo, lo que quiero decir es complicado instrumentar acá en la Argentina, como preguntaba Mercedes, de bajar un poco los impuestos, ¿no? Porque alguna vez se ha intentado eso, ¿no? Se intentó, después muchas veces no llegó al precio de los productos. Sí. O sea, en la última parte de la administración Macri se bajó, en época de administración Dualde se había bajado 2 puntos en el IVA, después estaba, ¿te acordás que comprabas con tarjeta de crédito y te devolvían un porcentaje? Sí. Pero después a veces cuesta de que llegue realmente al consumidor y vos pensás que yo bajo, ponele 2 puntos. Y estamos hablando del ayer un 39,3, 40%. Sí. Te bajo 2 puntos del IVA, bajás del 40 al 38, tampoco es tan significativo. O sea, hay que rever la matriz impositiva en Argentina para que sea más ajustada a algo que sea razonable el costo tributario total. Y ahora uno entiende un poco más los precios, porque justamente, por ejemplo, la indumentaria, que es lo que nombramos, fue de lo que más aumentó en el último año. Y uno no entiende el por qué, porque decís, bueno, pero ¿dónde pudo haber estado el aumento si es tela, por ejemplo? No tiene tantas cosas más que 2 o 3, uno imagina, ¿no? Que es algo más simple, pero entendiendo todos los impuestos que hay atrás, empezás a entender todo un poco más. Y sí, o sea, también hay algo que yo lo puse de manifiesto en una nota, que a veces sería conveniente que se indique, por lo menos en la transacción, como sucede en otros países, el indicar, ponerle impuesto a valor agregado que vos estás pagando por lo que estás comprando. Sí. Viste que vas a otro país y ves que te dice el precio, te indican el precio, y después cuando vos pasás por la caja, cuando pagás terminás pagando más y te ponen una línea que es impuesto al valor agregado. Claro, claro. Entonces de ahí por lo menos sabés cuánto estás pagando de IVA en los productos. Te salto a otro tema que vos mencionaste justamente en este valor que se ha determinado para el pago del impuesto a las ganancias. En realidad es, 175.000 pesos, pero en realidad es el cálculo de aquel que gana en mano 150.000, ¿no? Una cosa así. Sí, más porque es del bruto, o sea, porque estamos hablando. Claro, 175.000 importe bruto. Hay que tener en cuenta que si alguien gana 174.000 y en ese mes, no sé, suponte, tuvo 50.000 pesos más por un bonus, ahí ya paga impuesto a las ganancias, claro, y no tiene los beneficios que se introdujeron este año, que era que hasta una determinada suma no se paga y después hay un puente, o sea, una deducción de monto fijo para, en definitiva, bajar la carga tributaria de impuesto a las ganancias. Es decir, aquel que gana por ejemplo, 140.000 pesos, no digamos 150, 140.000 pesos en mano,
y tiene la posibilidad de hacer horas extras ese mes, no le conviene, porque se pasaría, ¿no? Sí, o sea, lo que hay que tener presente es eso, es el monto Claro. que vos tenés por mes. Sí. O sea, y ahí se hizo un cambio legislativo. Antes el impuesto a las ganancias, el cálculo se hacía de manera anual. Entonces, tal vez en un mes tenías una retención mayor y después te lo devolvían, ¿no? Y eso quedó como que cada mes es estanco, no se mira con el otro. Claro. ¿Y el aguinaldo Se compara. ingresa también con excepción al impuesto a las ganancias? No, el aguinaldo queda aparte. Sí. Tiene un tratamiento hasta 175.000 pesos, va a quedar libre del impuesto a las ganancias. La jubilación es lo mismo, el mismo valor, ¿no? Las jubilaciones es 8,8 y medio veces, que es más o menos 185.000 pesos. Un poquitito lo que te más. está dando un poco más. Perfecto. Bueno, El Guillermo. cargo público Sí. es 175.000 pesos. Y la última que te digo. No, te decía que los Sí. cargos públicos, sí, Sí, decime, ¿cómo? que los funcionarios, los cargos públicos, tienen el mismo tratamiento que los que son asalariados, que son los que trabajadores en relación de dependencia. Sí, perfecto. No, y lo que te iba a preguntar es, ¿cómo ves vos de acá a fin de año? ¿Crees que va a haber algún otro cambio que están planificando, que se puede venir una reducción de algo o un incremento? Y hay que ver qué pasa con el impuesto sobre los bienes personales. Se está comentando que el mínimo no imponible de ganancias ya se va a hacer el año que viene, se va a aumentar el año que viene. Entonces hay que ver qué pasa con el impuesto sobre los bienes personales, Sí. principalmente en cuanto a si va a haber un aumento o no de alícuota. Perfecto. Bien. Guillermo, mil gracias. Gracias por este ratito que nos diste, ¿eh? Por favor, un saludo y a disposición como siempre. Dale, Gracias. gracias por todo. Gracias.